Soy un fanático de las biografías. Creo que cuando intentas enseñar conceptos importantes es útil relacionarlos con las vidas y personalidades de quienes los desarrollaron. Se aprende mucho mejor economía si te haces amigo de Adam Smith. Suena raro esto de hacerse amigo de muertos ilustres, pero si pasas tiempo hablando con difuntos que tuvieron las ideas correctas, te irá mejor en la vida y en la educación. Esto es un extracto del libro del que vamos a hablar hoy. Creo que de todas las biografías que hemos cubierto, este es el párrafo que mejor ilustra el objetivo de este podcast. Seguro que te ha pasado que lees algo en un libro y te suena como si lo hubieras escrito tú. Eso fue exactamente lo que me pasó al leer el párrafo anterior. Esta idea de hablar con los difuntos no es nueva. Plutarco, uno de los biógrafos más importantes de la historia, dijo: la lectura es una conversación con personas ilustres del pasado. Y muchos años antes que Plutarco, el mismo Zenón, fundador de la escuela estoica, se topó con la importancia de este mismo concepto. Con 22 años, Zenón se ganaba la vida viajando en barco para vender tinta púrpura como comerciante, que en aquella época era súper valiosa por ser un símbolo de estatus. Le iba muy bien con este negocio, pero un día el barco se hundió y con él perdió todo su cargamento de tinta y también su identidad como comerciante. Poco después de este desastre viajó deprimido a Delfos, que era el centro espiritual de Grecia, buscando consuelo, y el consejo que el oráculo le dio fue muy parecido a lo que está diciendo Charlie en este libro miles de años después. Le dijo: debes frecuentar a los muertos. Zenón interpretó estas palabras de oráculo como una recomendación de impregnarse de la sabiduría de los que ya habían fallecido, y este consejo hizo que se sumergiera en la lectura de filósofos del pasado para acabar creando la escuela estoica. Leer es una de las mejores formas de conversar con los difuntos para absorber toda su sabiduría, y es justo lo que estamos haciendo tú y yo ahora. El título del libro que vamos a cubrir hoy es Poor Charlie's Almanac, y este específico que tengo entre mis manos es una reedición de 2023. El libro original fue publicado en 2005, pero esta edición es una edición más completa, es la edición definitiva, digamos. Este es de los libros más bonitos que he visto, y Charlie Munger, el protagonista, es una de las principales influencias de este podcast. Lo hemos mencionado varias veces en otros episodios, y de hecho gran parte de la descripción del podcast, por no decir toda, está sacada de este libro. Este episodio en realidad no estaba planeado, fue bastante espontáneo. Justo hemos mencionado varias veces la frase de Jeff Bezos que decía: nosotros no elegimos nuestras ideas nos eligen a nosotros. Algo parecido pasó con este episodio. Estaba leyendo la biografía de Walt Disney, que me estaba gustando por cierto, y mi padre llegó con una montaña de libros que había comprado como regalo de Reyes Magos para otras personas. Entre todos esos libros estaba este, que lo tenía en la lista de pendientes, y mi padre lo había comprado para regalárselo a un compañero de trabajo, pero me dijo que tenía una semana para leerlo antes de que se lo diera a su compañero. Me dio una semana para leerlo y me sobraron 5 días. Así de bueno es este libro. Este Lauder, hablamos de su biografía hace 3 episodios, creo. Al principio de esta decía algo que explica perfectamente mi relación con este libro. Decía: esta es una historia de un embrujo. Charlie falleció en 2023, justo una semana antes de la publicación de esta edición. Falleció a los 99 años y siguió trabajando prácticamente hasta días antes de morir. Hay entrevistas de Charlie que se grabaron semanas antes de que falleciera, y estas entrevistas son alucinantes de ver por la lucidez que Charlie tenía con casi 100 años. Si has escuchado algún episodio de este podcast te sonará su nombre. Charlie fue un inversor increíble, también fue abogado y filántropo. Pasó más de 75 años trabajando en el sector legal y financiero. Estudió Derecho en Harvard y es muy conocido como la mano derecha de Warren Buffett, uno de los mejores inversores de toda la historia, si no el mejor. Y escribo esto mismo de la mano derecha entre comillas porque parece que desmerece lo increíble que era Charlie. Incluso el mismo Warren Buffett dice que nunca habría llegado a ser lo que era si no hubiera sido por un compañero como Charlie. Estos dos eran prácticamente hermanos, trabajaron muchísimos años juntos, y para que se hagan una idea del impacto que tuvo este dúo, el valor de la firma de inversión en la que trabajaron juntos, que se llama Berkshire Hathaway, a mediados de los 60 la empresa valía 20 millones de dólares, y para cuando Charlie falleció en 2023 el valor de la firma superaba los 780.000 millones de dólares. Es decir, multiplicaron el valor de la empresa casi 40.000 veces en 6 décadas. Creo que ninguno de los emprendedores que hemos cubierto ha multiplicado tantísimo el valor de su empresa durante 6 décadas, y dudo que cualquiera de los que vayamos a cubrir en el futuro supere esta cifra. Este libro contiene las mejores ideas de uno de los mejores inversores de toda la historia. Y aunque Charlie fuera un fanático de las biografías, como vieron en el primer párrafo, nunca llegó a escribir la suya. Pero este libro que vamos a cubrir hoy es lo más parecido que existe a una biografía de Charlie. El libro fue editado por un amigo muy cercano a Charlie que, junto con la supervisión de él, le ayudó a reunir en menos de 400 páginas toda la sabiduría de más de 75 años de experiencia.
Antes de empezar por el contenido del libro, hay una frase en la contraportada que es perfecta como introducción a todo lo que se viene. Se nota el pragmatismo de Charlie hasta en la contraportada del libro. En la contraportada no hay frases de periodistas o amigos alabando este libro, sino conocimiento simple y terriblemente útil. La frase es la siguiente, dice: hay una vieja regla dividida en dos partes, que de aplicarse funciona de maravilla en los negocios, en la ciencia y en todos lados. La primera parte es toma una idea simple y la segunda es tómatela en serio. Toma una idea simple y tómatela en serio. Todos los emprendedores que hemos leído utilizan filosofías o ideas simples como faro para navegar tiempos complejos. James Dyson, fundador de Dyson, decía: la ingeniería eficiente es buena ingeniería. Akio Morita, fundador de Sony, decía: hagas lo que hagas, el éxito o el fracaso de tu empresa está en manos de quienes contratas. Steve Jobs decía: hay que empezar por la experiencia de usuario e ir hacia atrás hasta la tecnología. Todas estas ideas siguen la primera parte de la frase, toma una idea simple. Lo realmente complejo es mantenerse cerca de estas ideas en los tiempos difíciles. En línea con esto, Charlie decía: mantén las cosas simples y recuerda qué es lo que querías hacer al principio. Hemos hablado también de la importancia del foco en la prosperidad de una compañía. Hace unos episodios decíamos: las empresas crecen como producto de poner foco y decrecen cuando lo pierden. Por eso estas ideas son tan importantes. Todas estas biografías son una prueba de la importancia de no perder la lucidez cuando llegan los tiempos complejos. No infravalores el poder de estas frases como faro para navegar tiempos complejos. Estos mantras pueden ser terriblemente útiles para no enredarnos en el camino. Y ni siquiera hemos abierto el libro todavía. Vamos con el contenido dentro del libro. La primera frase que te encuentras al abrir el libro define el propósito perfectamente. De nuevo, es simple y útil. La frase es la siguiente. Dice: adquiere sabiduría práctica y ajusta tu forma de actuar en consecuencia. Adquiere sabiduría práctica y ajusta tu forma de actuar en consecuencia. De nuevo, en esta frase también la segunda parte es la que realmente marca la diferencia. Hace poco, no me acuerdo a quién se lo escuché, decía que aprender no es almacenar información, sino cambiar tu comportamiento. Y creo que esta idea es especialmente relevante en nuestro campo. Leer todas estas historias es tremendamente inspirador, pero corremos el peligro de no aplicarlas porque en realidad son muy difíciles de aplicar. El que aprendamos o no de todas estas experiencias no depende de conocerlas, sino de aplicarlas en la vida real. Hay una anécdota que Charlie contaba mucho y que ilustra perfectamente la diferencia entre el conocimiento simplemente almacenado y el realmente aplicado. Dice: suelo contar mucho la historia de Max Planck. Después de ganar el Premio Nobel de Física, se dedicó a recorrer Alemania dando la misma charla sobre mecánica cuántica una y otra vez. Con el tiempo, su chofer se la aprendió de memoria, hasta que un día le dijo: profesor Planck, como esto ya es un poco aburrido, ¿qué le parece si hoy en Múnich doy yo la charla y usted se sienta en primera fila con la gorra de chofer? Planck aceptó. El chofer se subió y dio la conferencia completa. Al terminar, un profesor de física se levantó y le hizo una pregunta dificilísima. El chofer respondió: me sorprende que en una ciudad tan avanzada como en Múnich me hagan una pregunta tan básica. Voy a dejar que mi chofer se la responda. Y esto también son palabras de Charlie. Dice: cuento esto no por la rapidez del chofer, sino porque creo que existen dos tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento de Planck, el de la gente que realmente sabe, han dedicado el tiempo y tienen el talento. El segundo es el conocimiento del chofer, gente que ha aprendido a repetir las palabras. Pueden tener buena presencia o una voz impresionante y causar impacto, pero al final lo que tienen es solo conocimiento de chofer disfrazado de conocimiento real. Igual que el primer párrafo del episodio resonaba conmigo, esta última parte también. Es probable que si estás escuchando esto, tú también tengas miedo de ser como el chofer de Max, pero si ese miedo nos acerca a poner en práctica estas ideas en vez de simplemente aprenderlas de memoria y repetirlas como un loro, bienvenido sea. Y de nuevo, este episodio no va a ser una biografía al uso, sino una recopilación de las mejores ideas de Charlie, algo parecido a lo que hicimos en el episodio con David Ogilvy. Pero como Charlie decía, es útil unir estas ideas a quienes las desarrollaron en vez de soltar los conceptos sueltos. Esta edición contiene una pequeñísima biografía del recorrido de Charlie, pero hay una parte aún más importante en este mismo libro que creo que nos puede ayudar más a conocer mejor a Charlie para que todas las ideas que vengan después calen mucho más. Creo que una de las mejores formas de conocer a alguien es escuchar a las personas de su alrededor hablando sobre ella, y esta parte de la que vamos a hablar ahora es justo eso. Es un recopilatorio de personas muy cercanas a Charlie hablando de lo que aprendieron de tenerlo alrededor durante muchos años. Vamos primero con uno de sus hijastros. Dice: hace muchos años mi padre decidió que nuestra casa necesitaba sí o sí una máquina de pelotas de tenis para la pista que habíamos construido poco antes. Pasaba más tiempo en la pista que nadie, con la máquina puesta para practicar voleas junto a la red una y otra vez. En poco tiempo dominó esas voleas fáciles y bien colocadas, los típicos tiros que todo el mundo intenta reventar por instinto pero que suelen acabar en la red o 3 metros fuera de la pista. Al trabajar algo que a casi nadie le apetece practicar, mi padre se dio una gran ventaja competitiva.
Esto tiene todavía más peso hoy que cuando se escribió en 2005. Aquellos que están dispuestos a entrenar, como en el caso de Charlie, los golpes que a nadie le apetecen entrenar, o a pasar por los procesos que no son tan agradables y que además hoy los puede hacer una inteligencia artificial por ti, acaban teniendo una gran ventaja competitiva. También tienen una gran ventaja competitiva aquellos a quienes no les pesan los procesos de práctica, que son el precio a pagar, entre comillas, para el resto de sus competidores. Esto me recordó a algo que dijo Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la historia, el que más Grand Slam tiene de toda la historia. En 2015 le preguntaron sobre su motor del éxito tan longevo y dijo: puedo seguir jugando a este nivel porque me gusta golpear la pelota, refiriéndose a que disfruta del proceso en sí mismo. Entrenar es parte del fin, no es un medio para conseguir objetivos, para ganar campeonatos, sino es parte del objetivo. Seguimos con Djokovic. Cuando el entrevistador le presionó preguntándole si habían jugadores a los que no le gustaba golpear la pelota, él dijo: hay gente ahí fuera que no tiene la motivación adecuada. No lo juzgo, pero puedo verlo. Y volviendo a las muchas facilidades que tenemos hoy en día, lejos de ser una desventaja, el surgimiento de todas estas comunidades es una oportunidad para diferenciarnos aún más del resto, porque la mayoría de personas van a tomar el camino más corto y el más cómodo, dejando de lado los beneficios y los aprendizajes del camino largo y tedioso. Más recuerdo del mismo hijastro. Esto que va a decir ahora es una cualidad que Charlie comparte con muchos de los grandes emprendedores. Dice: su capacidad para levantar un muro de contención contra las distracciones más pesadas mientras estaba con alguna tarea mental explica su éxito mejor que cualquier otra cosa. Justo estoy en el proceso de leer la biografía de Edwin Land, fundador de Polaroid. Mira lo que dice Edwin sobre esto mismo. Dice: he pasado toda mi vida intentando enseñar a la gente que largos periodos de concentración intensa pueden aflorar en las personas recursos que no sabían que tenían. Periodos largos de concentración intensa pueden aflorar en las personas recursos que no sabían que tenían. De nuevo, hoy existen más distracciones que nunca antes y por esa misma razón, entrenar esta habilidad puede tener más efecto que nunca antes. En línea con esto, Charlie estaba continuamente entrenando concentrado. Estas son palabras de una de sus hijas. Dice: si juegas a las adivinanzas y das como pista las manos de Charlie, cualquiera respondería libros. Esté donde esté, siempre tiene un volumen abierto en las manos. Volveremos a esta idea de entrenar y entrenar más adelante. Esta última idea que viene ahora es central de nuevo en la filosofía de Charlie. Si tuviese que quedarme solo con una, sería la siguiente. Esto lo dice Wendy Manger, otra de sus hijas. Dice: mi padre solía usar la mesa del comedor como escenario para educar a sus hijos. Su especialidad era el cuento de la espiral descendente. Se venía arriba hablando de consecuencias apocalípticas. Mi padre no tenía rival describiendo resultados desastrosos y las lecciones que se podían sacar de ello. Justo mencionamos esta idea de Charlie en la introducción del episodio de la Perry. Es esta idea de que muchas veces la forma más efectiva de tener éxito y resolver temas complejos es estudiando historias de fracaso e intentando no cometer los mismos errores. El éxito es mucho más inspirador que el fracaso, pero creo que todos coincidimos en que no hay mejor maestro que el fracaso, ni mejor ventaja que aprender del fracaso de otras personas. Esta es una de las ideas a las que más vueltas le doy últimamente, algo de lo que solemos pecar y lo que este podcast desde luego peca, es de estudiar demasiado las historias de éxito y dejar de lado las de fracaso. En línea con esto, sigo con una de sus hijas. Dice: papá nos crió para ser escépticos, incluso para ir a contracorriente. Durante muchos años, sentados en la biblioteca de nuestra casa, nos contaba historias de gente que seguía al rebaño a ciegas o reaccionaba de forma demasiado impulsiva. Loco, inadaptado, engreído por sus objetivos, sabíamos perfectamente qué era lo que debíamos evitar. De nuevo, me pareció súper interesante que gran parte de lo que sus hijos recuerdan, todo lo que repiten, y sobre todo en el área de la educación, era que su padre estaba empeñado en educarles en qué no hacer. Esto conecta perfecto con la siguiente charla de la que les quería hablar, que era en torno a esta misma idea. Curiosamente, esta charla fue un discurso que dio en Harvard en la graduación de uno de sus hijos. Si has visto alguna charla o discurso de graduación, te habrás dado cuenta de que la mayoría de oradores suelen dar consejos sobre cómo ser feliz o cómo tener éxito, pero Charlie, siguiendo su filosofía de estudiar qué suele hacer que las cosas salgan mal y no cometer esos mismos errores, eligió como tema para esta charla justo lo contrario a lo que suele hacer la mayoría. El tema de esta charla es qué debe hacer un recién graduado para acabar en la miseria. Este discurso es el mejor ejemplo del humor irónico que tanto caracterizaba a Charlie. Vamos directamente con él, esto es el principio. Dice: primero, sé alguien en quien no se pueda confiar. Sé alguien en quien no se pueda confiar. No hagas con fidelidad aquello a lo que te has comprometido. Si logras dominar solo este hábito, compensarás con creces el efecto de todas tus virtudes, por grandes que sean. Si te gusta que desconfíen de ti y que te excluyan de lo mejor de la compañía y la contribución humana, esta receta es para ti. Debo advertirte que si no sigues mi primer consejo, te va a costar acabar siendo un desgraciado incluso aunque partas con desventaja.
Mi segundo consejo para acabar en la miseria es que aprendas todo lo que puedas únicamente de tu propia experiencia, ignorando todo lo que puedas aprender de forma indirecta de las experiencias buenas y malas de los demás, ya estén vivos o muertos. Este consejo te garantiza el fracaso y unos logros mediocres. Solo tienes que mirar a tu alrededor para ver los resultados de no aprender de los errores ajenos. Qué poca originalidad hay en los desastres típicos de la humanidad. Estudiantes brillantes convertidos en zombies por sectas destructivas. Fracasos empresariales por repetir errores obvios de los que vinieron antes, etc. La otra cara de evitar la sabiduría ajena es la regla de no aprender de lo mejor que se ha hecho antes de que tú llegaras. El objetivo es que intentes ser lo menos culto que puedas. Quizás entiendas mejor el tipo de resultado no miserable que podrías evitar si te cuento una pequeña historia. Hubo una vez un hombre que dominó a fondo el trabajo de sus mejores predecesores, a pesar de empezar de cero y pasarlo muy mal con la geometría analítica. Con el tiempo, su trabajo llamó tanto la atención que dijo de sí mismo: si he visto un poco más lejos que otros hombres es por haber estado subido a hombros de gigantes. Los huesos de ese hombre descansan hoy en la abadía de Westminster bajo una inscripción inusual que dice: aquí yacen los restos mortales de Isaac Newton. Mi último consejo para una vida de pensamiento difuso e infelicidad es que ignores una historia que me contaron de pequeño sobre un campesino que decía: todo lo que quiero saber es dónde voy a morir para no ir nunca allí. La mayoría sonríe, como acaban de hacer ustedes, ante la aparente ignorancia del campesino. Si mi experiencia sirve de algo, el enfoque del campesino debe evitarse a toda costa por alguien que esté empeñado en ser un desgraciado. Jacobi, el gran matemático conocido por su trabajo en álgebra, tenía exactamente el mismo enfoque y era conocido por repetir siempre una frase: invierte, siempre invierte. Jacobi sabía que, por naturaleza, muchos problemas difíciles se resuelven mejor si se analizan al revés. El éxito de Darwin se debió en gran parte a su método de trabajo, que violaba todas mis reglas para la miseria. Hacía especial hincapié en darle prioridad absoluta a cualquier prueba que contradijera sus teorías favoritas, esas que tanto le había costado construir. La mayoría de gente tiende a procesar la información nueva de forma que su conclusión original se mantenga intacta. La vida de Darwin, por otro lado, demuestra cómo una tortuga puede ganar a una liebre gracias a una objetividad extrema. Si pasas de la objetividad, ignoras la lección de Darwin y también la de Einstein. Einstein decía que todas sus teorías venían de la curiosidad, concentración, perseverancia y autocrítica. Y por autocrítica se refería a poner a prueba y destruir sus propias ideas más queridas. Si interpretas ser fiel a ti mismo como la obligación de mantener cada idea que tuviste en tu juventud, irás por el buen camino. No solo hacia la máxima ignorancia, sino hacia toda la miseria que se puede conseguir a base de palos en los negocios. Para terminar, es apropiado que un discurso al revés termine con un brindis al revés. Para la clase de 1986, les deseo que cada uno de ustedes prospere pasando cada día una larga vida apuntando bajo. En resumen, 3 consejos útiles para la miseria. Primero, sé alguien en quien no se pueda confiar, no hagas lo que has dicho que vas a hacer. Si cumples con esta recomendación, compensarás con creces el efecto de todas tus virtudes por grandes que sean. Segundo, no aprendas de la experiencia ajena, ignora la experiencia de las personas que llegaron antes que tú y tropieza con las mismas piedras que tus antepasados. Y tercero, mantén cada idea que tuviste en tu juventud y no te revises. Esto asegurará el camino hacia la máxima ignorancia y hacia toda clase de palos. De nuevo, este libro contiene 11 charlas, las 11 son increíbles, te dejaré el link para que consigas una copia digital de este libro en la nota de este episodio y puedas leerlas todas, pero para este episodio seleccioné las 3 que más me llamaron la atención. Esta primera que acabamos de leer la dio en 1986 en Harvard y la que viene ahora es probablemente mi favorita de las de Charlie, la dio casi 10 años después de esta primera. Esta vez la dio en el sur de California, la estructura de la charla es muy parecida, es idea detrás de ideas, pero a diferencia de la primera, el enfoque de esta charla es positivo, en vez de hablar de ideas para la miseria. Habla de ideas que le fueron útiles para tener éxito y que le llevaron a ser una de las personas más ricas del mundo. Vamos directamente con la charla. Dice: toda mi vida he admirado a Confucio. Me gusta la idea de la piedad filial, esas ideas y valores que se enseñan y los deberes que surgen de forma natural y que deben pasar a la siguiente generación. He anotado un par de cosas y voy a intentar explicar algunas ideas y actitudes que me han funcionado bien. No digo que sean perfectas para todo el mundo, pero creo que muchas tienen un valor universal y que son ideas que no fallan. Por suerte, de muy joven se me ocurrió que la forma más segura de conseguir lo que quieres es intentar merecer lo que quieres. Es una idea sencillísima, es la regla de oro. Dale al mundo lo que tú mismo comprarías si estuvieras al otro lado. Otra idea es que cultivar la sabiduría es un deber moral. No es algo que haces solo para prosperar, es un deber moral. Esto tiene una consecuencia muy importante, exige que estés comprometido a aprender durante toda tu vida. Sin eso no les va a ir muy bien, no van a llegar muy lejos en la vida basándose solo en lo que ya saben hoy.
avanzarán por lo que aprendan después de salir de aquí. Esto se lo estaba diciendo a doctores en Derecho. Fíjense en Berkshire Hathaway, que es la firma de inversión en la que trabajaban Charlie Warren, que justo la mencionamos antes. Dice, puede que Berkshire tenga el mejor historial de inversión a largo plazo de la historia, pero la habilidad que sirvió para sacarla adelante en una década no habría bastado para la siguiente con el mismo nivel de éxito. Warren Buffett ha tenido que ser una máquina de aprender constante. Y esto pasa en todos los niveles. Veo constantemente a gente que triunfa y no son los más listos ni siquiera los más trabajadores. Son las máquinas de aprender. Se van a la cama cada noche siendo un poco más sabios que cuando se levantaron. Y vaya si ayuda este hábito, sobre todo cuando tienes un largo camino por delante. Esto me recordó a una frase que dijo Albert Einstein que decía, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Nunca lo interrumpas si no es necesario. Volvemos a Charlie. Dice, nada me ha servido más en mi larga vida que aprender continuamente. Miren a Warren Buffett otra vez. Si le pusieras un cronómetro, verías que pasa la mitad del tiempo que está despierto leyendo. Visto de cerca, Warren parece un académico, aunque tenga todo este éxito empresarial. Y lo curioso es que esto es exactamente lo mismo que decía la familia sobre Charlie. Se pasa todo el rato leyendo. Es muy interesante que cuando Charlie está hablando de las cualidades que él mismo tiene, siempre elige a otra persona con esas cualidades para hablar de ellas. Nunca habla en primera persona ni se echa flores. Y de hecho, cuando otros lo hacen, se quita peso. Si leen el libro completo, verán que en la introducción de este libro hay varias personas hablando y aplaudiendo, alabando a Charlie, a su recorrido y a él como persona. Y después de todos estos halagos, hay una parte que es la parte más pequeña en la introducción, en la que Charlie le quita importancia a todo lo bueno que otras personas señalan sobre él. Literalmente empieza su respuesta a la que tituló Refutación, diciendo, francamente, creo que recibo más crédito del que merezco. Y después de esto, de nuevo, volviendo a poner el foco en las cualidades de Warren. Esta respuesta va muy en línea con su idea de tomarse muy en serio el trabajo, pero nunca a uno mismo. Volvemos con la de Charlie, lo habíamos dejado con la importancia de estudiar y aprender continuamente. Dice, el mundo académico tiene valores maravillosos. Una vez conocí a un médico llamado Joseph Mirra. Este hombre, después de muchos años de trabajo disciplinado, llegó a saber más sobre tumores óseos que casi cualquier persona en el mundo. Joseph quería transmitir ese conocimiento para ayudar a curar el cáncer de huesos. ¿Qué hizo? Decidió escribir un libro. Se tomó un año sabático y se sentó frente al ordenador. Trabajó 17 horas al día, los 7 días de la semana durante un año. Al final de ese año había creado uno de los 2 grandes libros de texto sobre tumores óseos. Cuando estás cerca de personas, y esta parte que viene ahora es muy importante, cuando estás cerca de personas como Joseph Mirra, quieres absorber todo lo que puedas. Esta es otra de las ideas que parece que todos sabemos intuitivamente, pero que no la explotamos todo lo que podemos a nuestro favor. Como dice Charlie al principio, parece que el querer pasar nuestro conocimiento a futuras generaciones forma parte de la naturaleza humana, el querer contribuir a la especie, por así decirlo. Sam Zell, inversor multimillonario, a sus más de 70 años seguía cogiendo vuelos y ayudando a estudiantes de universidades porque sentía que era su deber pasar su experiencia y conocimiento a otras personas. Algo parecido pasó con Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA. Una de las razones principales que le convencieron para escribir su biografía, a la que durante muchos años se resistió, fue eso mismo, el ayudar con su experiencia a futuros emprendedores para que no cometieran los mismos errores que él cometió. Mark Markula, el primer gran inversor de Apple, iba cada lunes de manera totalmente gratuita a ayudar a emprendedores que estaban empezando. No solo lo hacen porque disfrutan de estar rodeados de personas con fuego en el estómago, sino porque sienten como un deber el formar parte de la cadena de favores de las que ellos cuando fueron jóvenes se beneficiaron. Son personas de 70, 80 años condensando todo el conocimiento que han pagado caro, la mayoría de ellos con mucho sufrimiento y regalándonos prácticamente toda su experiencia. Sería estúpido no exprimir y aprovechar toda esta experiencia a nuestro favor. Creo que una de las mejores formas de agradecer el regalo que nos hacen es escuchándoles, preguntándoles, leyéndoles. Lo dijimos en el episodio de Dyson, la pasión atrae a mentores y una de las mejores formas de hacerles fácil el educarnos es, como decía Charlie, siendo fácil de educar en primer lugar. Hay muchas personas con más experiencia que nosotros que están deseando poder pasar su conocimiento, así que si tienes a alguien que resuene con esto, alguien cerca que se parezca a todo esto que te estoy diciendo, exprímelo todo lo que puedas. Volvemos a Charlie, dice, otra idea que me fue utilísima la escuché en la Facultad de Derecho cuando un profesor bromista dijo, una mente jurídica es una mente que cree que es posible y útil cuando dos cosas están totalmente entrelazadas, intentar pensar en una sin tener en cuenta la otra. Rápidamente me di cuenta de que ese enfoque era ridículo, y eso me empujó todavía más a aprender las grandes ideas de todas las grandes disciplinas. Como las ideas realmente importantes llevan el 95% del peso, no me costó nada aprender ese 95% de lo que necesitaba de cada disciplina e incluirlo en mis rutinas mentales.
Para que la madurez sea efectiva, necesitas esa actitud multidisciplinar. Aquí sigo con una idea clave de Cicerón, el mejor abogado de la antigüedad. Él decía que un hombre que no sabe lo que pasó antes de que él naciera va por la vida como un niño. Tiene razón al burlarse de alguien tan tonto como para no saber historia, pero si generalizas lo que dice Cicerón, hay muchas otras cosas que deberías saber además de historia. Debes conocer las grandes ideas de todas las disciplinas. Tienes que aprender las cosas de tal manera que formen esa malla mental en tu cabeza y las uses automáticamente para el resto de tu vida. Una vez tienes las ideas claras, tienes que practicarlas constantemente. Como un pianista de concierto, si no practicas, no tocas bien. Esto era lo que hacía Charlie en la cancha de tenis de su casa. Acuérdate, practicar, practicar y practicar. Sobre todo aquellos golpes que el resto de personas no querían practicar. Esto me recordó algo que decía James Dyson en su biografía. Recuerda, pasaron 14 años desde que tuvo la idea de hacer una aspiradora sin bolsa hasta que la produjo en serie. 14 años y 5.127 prototipos después lo consiguió. Mira lo que decía Dyson justo después de conseguirlo. Dice, no existe tal cosa como un salto cuántico, refiriéndose a que rara vez hay progresos enormes. Dice, no existe tal cosa como un salto cuántico, solo existe la persistencia tenaz y al final haces que parezca un salto cuántico. Esto conecta con la siguiente idea que a su vez conecta con lo que hablamos hace unos minutos de Djokovic. Como ven, todo es una malla mental, como dice Charlie. Es esta idea de disfrutar del proceso del entrenamiento. Dice, he descubierto que el interés intenso por un tema es indispensable para destacar en él. Podría obligarme a ser bueno en muchas cosas, pero no podría destacar en nada que no me interesara profundamente. Steve Jobs decía algo muy parecido, decía, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Seguimos con Charlie, más ideas útiles, dice, otra cosa que hay que evitar es la ideología extrema, porque te deja el cerebro frito. Si eres joven, es facilísimo caer en una ideología política extrema y tonta y no salir nunca de ahí. Cuando te declaras miembro leal de un grupo que parece una secta y empiezas a gritar su doctrina, lo que haces es machacarte la cabeza una y otra vez. Así uno puede arruinarse la mente a una velocidad pasmosa. En línea con esto, sigo con una de sus hijas. Dice, en un lago en Minnesota encontró la forma de grabarnos ese mismo mensaje directamente en el cuerpo. Encargó un trasto de madera pesada sobre el que nos poníamos de pie mientras él nos remolcaba con una lancha. Mi padre daba giros cerrados para ver si aguantábamos, y la única forma de evitar caerse era ir cambiando el peso del cuerpo para compensar los ángulos tan bestias. Desde entonces y para siempre siento un pánico físico si noto que algún pensamiento o actividad se está descontrolando hacia un lado u otro. Vamos ahora con una técnica que hacía Charlie para asegurarse de que no estaba cayendo en extremismo ideológico. Dice, tengo una regla de oro que me ayuda a mantenerme cuerdo. No me considero con derecho a tener una opinión sobre algo a menos que sea capaz de exponer los argumentos en contra de mi posición, incluso mejor que los que se oponen a ella. Creo que solo estoy cualificado para hablar cuando llego a ese punto. Otra cosa que suele llevar a la estupidez y a la ruina es el sesgo de autoservicio, es decir, pensar siempre en beneficio propio. Esta tendencia es difícil de detectar y nos afecta a todos. Crees que tu querido yo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Dice, bueno, hubo un hombre que fue el compositor más famoso del mundo, pero fue un desgraciado casi toda su vida porque siempre gastaba más de lo que ingresaba. Ese era Mozart. Si Mozart no pudo salirse con la suya con esta conducta, no creo que debas intentarlo. Y esta idea que viene ahora está relacionada con la anterior, pero me parece aún más interesante. Dice, además, tienes que contar con que los demás van a actuar por su propio interés, porque la mayoría no va a ser capaz de eliminar ese sesgo. Si no cuentas con eso, eres iluso. La técnica correcta para convencer a alguien la dio Benjamin Franklin. Decía, si quieres convencer, apela al interés, no a la razón. Si quieres convencer, apela al interés, no a la razón. La última idea que quiero dejar es que el procedimiento burocrático complejo no es la forma más alta de civilización. Y recuerda que esto se lo está diciendo a doctores en derecho. El procedimiento burocrático complejo no es la forma más alta de civilización. Una forma superior es la relación de confianza merecida sin burocracia. Gente totalmente fiable que confía correctamente los unos en los otros. En tu propia vida lo que quieres es maximizar esa red de confianza. Y mira cómo termina esta charla, acaba como empieza, hablando de la naturaleza de querer pasar el conocimiento de su experiencia. Dice, espero que estas rumiaciones de un viejo les sean útiles. Mi espada se la dejo a quien sea capaz de empuñarla. Antes de pasar al último discurso, a la última charla que he seleccionado para este episodio, que es el más famoso con diferencia, hay un capítulo de este libro del que quería hablar antes. Si Charlie fuera un escritor, la última charla de la que vamos a hablar sería como su obra magna, pero como con muchos libros es importante absorber primero las ideas de este capítulo para que el impacto de su última charla sea aún mayor. No es casualidad que el editor de este libro colocara este capítulo antes que la charla. El título de este capítulo es La estrategia de Charlie para la vida, el aprendizaje y la toma de decisiones. Estas páginas son
un resumen del mapa mental que uno de los mejores inversores de la historia utiliza para tomar sus decisiones. Está escrito por el editor del libro, que era uno de los amigos más cercanos de Charlie, una de las personas que mejor lo conocían. Dice: el enfoque de Charlie para invertir es muy distinto a los sistemas rudimentarios que usa la mayoría. En lugar de hacer una evaluación superficial y aislada de los datos financieros de su empresa, Charlie hace un análisis exhaustivo tanto de cómo funciona por dentro como del ecosistema en el que opera. A las herramientas que usa para este análisis las llama sus modelos mentales. Estos modelos sirven como una estructura para reunir, procesar y actuar según la información. Toman prestadas y entrelazan herramientas, métodos y fórmulas de disciplinas tradicionales como la historia, psicología, fisiología, matemáticas, ingeniería, biología, física, química, estadística, economía y demás. Esto es justo lo que hablamos antes. Aprender y sacar las ideas de las grandes disciplinas para aplicarlas de forma automática en toda tu vida. Y la frase que viene ahora explica el porqué de esta razón, que ya lo hemos mencionado un poco, pero creo que esta frase te va a ayudar a recordarlo mejor. Dice: como observó John Muir, uno de los naturalistas más influyentes de toda la historia, todo en la naturaleza está conectado. Cuando intentamos separar algo por sí solo, nos damos cuenta de que está unido a todo lo demás en el universo. Sus modelos le dan la estructura analítica necesaria para reducir el caos de un problema de inversión complejo a unos pocos fundamentos claros. Charlie creó su propio sistema de forma meticulosa y autodidacta. Lo de autodidacta no es exageración, él mismo dijo una vez: a día de hoy nunca he ido a una clase de química, economía, psicología o negocios, y aún así estas disciplinas, sobre todo la psicología, son los cimientos de su sistema. La última charla de la que vamos a hablar es de hecho solo psicología. Dice: Charlie cuenta la preparación, la paciencia, la disciplina y la objetividad entre sus principios guías más fundamentales. Más importante que la voluntad de ganar es la voluntad de prepararse. Más importante que la voluntad de ganar es la voluntad de prepararse. No se desvía de estos principios sin importar las dinámicas de grupo, los impulsos emocionales o el típico comentario de que esta vez es diferente. Cuando se siguen a rajatabla, estos rasgos dan como resultado una de las características más conocidas de Charlie: no compra ni vende muy a menudo. Charlie, al igual que Warren, cree que una carrera de inversión exitosa se resume en solo un puñado de decisiones. Por eso, cuando a Charlie le gusta un negocio, apuesta muy fuerte y suele mantener la posición durante mucho tiempo. Estas son palabras de Charlie, dice: las buenas ideas son raras. Cuando las probabilidades estén a tu favor, apuesta fuerte. Sé temeroso cuando los demás sean codiciosos y codicioso cuando los demás tengan miedo. Charlie está dispuesto a meter porcentajes de capital inusualmente altos en oportunidades individuales y enfocadas. Viendo el historial de éxito de Charlie, ¿por qué otros no copian sus métodos de inversión más a menudo? La respuesta es que pocos inversores están dispuestos a parecer tontos por no seguir la manada. Charlie es un religioso de la objetividad y no le importa nadar a contracorriente. Dice: reconoce y adáptate a la verdadera naturaleza del mundo. No esperes que el mundo se adapte a ti. Cuestiona y corrige constantemente tus ideas favoritas. Acepta la realidad incluso cuando no te guste, especialmente cuando no te guste. Charlie simplemente confía en su propio juicio incluso cuando va en contra de lo que dice todo el mundo. Este rasgo del lobo solitario es una razón, poco valorada, de por qué siempre rinde mejor que el resto de la comunidad inversora. En sus propias palabras, dice: de lo que estoy en contra es de tener demasiada confianza y sentir que sabes seguro que tu acción hará más bien que mal. Estás tratando con sistemas muy complejos donde todo interactúa con todo lo demás. Esto me recordó a otra frase que hemos mencionado alguna vez: dudar nos mantiene a salvo, dudar nos mantiene a salvo. ¿Vale la pena el esfuerzo de desarrollar y seguir este enfoque? Charlie cree que sí. Dice: es divertido sentarse ahí y pensar mejor que gente que es mucho más lista que tú, solo porque te has entrenado para ser más objetivo y multidisciplinar. Además, se gana mucho dinero con ello, puedo dar fe por mi propia experiencia. Vamos ahora con el proceso de evaluación de Charlie, el proceso de evaluación que Charlie sigue para hacer sus inversiones. Dice: su enfoque se resume perfectamente con lo que dijo Thomas Watson, fundador de IBM, una de las empresas tecnológicas más grandes durante mucho tiempo y más importantes y más impacto ha tenido en el mundo. Dice: no soy un genio, solo soy listo en algunos puntos y me quedo cerca de ellos. Si Charlie sabe algo, es dónde están sus puntos, sus círculos de competencia. Para no salirse de ellos, aplica un primer filtro general para limitar su campo de inversión solo a candidatos simples y comprensibles. Esta es una de las ideas que más me llamó la atención sobre el proceso de inversión de Charlie y Warren. Ambos defendían esta idea de huir de aquellas cosas que fueran demasiado difíciles de entender. Ambos tienen en su despacho una bandeja a la que llaman la bandeja de las cosas demasiado difíciles. Y cuando están leyendo algo sobre alguna empresa en la que están pensando en invertir y sienten que el tema está empezando a ser demasiado complejo, directamente ponen el informe en la bandeja de demasiado complejo y pasan a leer otro informe. Dice:
Pocas empresas pasan ese primer corte. Muchas de las favoritas de los inversores, como las farmacéuticas o las tecnológicas, se van directamente a la bandeja de demasiado difícil. Las que sobreviven hasta primera criba se someten a los filtros del enfoque de modelos mentales de Charlie. El proceso es intenso y darwiniano, pero también es eficiente. Y esta parte que viene ahora me encanta, dice, Charlie detesta ese proceso de buscar pepitas de oro en montañas de arena. En su lugar, aplica las grandes ideas de las grandes disciplinas para encontrar esos pepitones de oro que a veces están a la vista de todos en el suelo. Dice, Charlie mira los informes financieros y la contabilidad con una buena dosis de escepticismo. Como muchos son solo el principio para calcular el valor intrínseco, no el final. Evalúa especialmente a los directivos más allá de los números. Busca ver hasta qué punto son capaces, fiables y piensan como dueños. Cómo usan el dinero, lo reparten de forma inteligente para los dueños o se pagan sueldos excesivos y buscan crecer solo por ego. Por encima de todo, Charlie intenta entender la ventaja competitiva en todos los aspectos y cuánto va a durar esa ventaja. Charlie llama ventaja competitiva a una empresa a la barrera física que presenta ante los ataques. Las mejores empresas tienen fosos profundos que ensanchan constantemente para protegerse. Esta parte es muy importante. Dice, Warren y Charlie están obsesionados con esto. En sus carreras han aprendido, a veces a las malas, que pocos negocios sobreviven a varias generaciones. Por eso se esfuerzan en identificar y comprar solo aquellos que tengan papeletas para superar las estadísticas tan duras. Por último, Charlie intenta calcular el valor intrínseco de todo el negocio para determinar un valor aproximado por acción y compararlo con el precio de mercado. El objetivo de todo el proceso es este, comparar el valor que recibes con el precio, que es lo que pagas. Sobre esto es su famosa frase, es mejor un gran negocio a un precio justo que un negocio mediocre a un precio de ganga. La evaluación al final no es tanto matemática como filosófica. Acaba surgiendo una sensación fruto del análisis y de toda una vida acumulando experiencia reconociendo patrones. Pero Charlie no toma la decisión de comprar nada más surgir dicha sensación, nada más sentir dicha sensación. Sabe que una buena compra va de la mano del momento oportuno, así que aplica un último filtro, una lista de comprobación antes de apretar el gatillo. Y el párrafo que viene ahora es increíble, dice, este proceso de criba tan exhaustivo requiere de largos periodos de aparente inactividad. Para Charlie y Warren, el trabajo duro es continuo, se traduzca o no en comprar algo. Después de la mayoría de horas de trabajo, acaban decidiendo no comprar. Este hábito de dedicar mucho más tiempo a aprender y a pensar que a accionar no es casualidad, es la mezcla de disciplina y paciencia de los verdaderos maestros. Y esto de dedicar mucho tiempo a una actividad y ser capaz no solo de no accionar, sino además de estar cómodo con la aparente inactividad, es casi un superpoder hoy en día. La mayoría de nosotros no solo queremos ser productivos, sino además sentirnos productivos. Y por suerte o por desgracia, accionar nos suele hacer sentir más productivos que prepararnos para accionar, incluso en casos donde lo mejor es no hacer nada y seguir preparándote. El mismo Warren decía, la diferencia entre la gente exitosa y la gente realmente exitosa es que los segundos dicen que no a casi todo. Y de nuevo, esto viene de conocer nuestra naturaleza y sobre todo nuestras limitaciones. Decir que no a casi todo suele ser producto de reconocer que solo podemos hacer bien unas muy pocas cosas, lo que antes Charlie decía en los círculos de competencia. Steve Jobs también decía algo parecido, decía concentrarse va de decir que no a muchas cosas en servicio de hacer muy bien unas pocas. Todas estas biografías demuestran que esta es una de las cosas que diferencia a la gente exitosa del resto. No solo son capaces de reconocer sus limitaciones, sino que además generan planes de acción teniéndolas en cuenta. Y esto conecta perfecto con la última charla de la que les quería hablar hoy. Precisamente esta charla va de reconocer las limitaciones o tendencias que forman parte de nuestra naturaleza, pero que muchas veces van en nuestra contra. De nuevo, reconocerlas es el principio de la solución, porque como el mismo Charlie decía, la sabiduría es prevención. El título de la última charla es La psicología del juicio erróneo. Este discurso en realidad es el producto de la combinación de tres charlas que nunca llegó a dar. Se publicaron primero en 2005, como dijimos al principio de este episodio, con la primera edición del libro. Sin embargo, la versión de esta edición de la misma charla es la versión definitiva, la más ampliada. Durante los preparativos para publicar este libro, Charlie comentó que la versión original necesitaba un pequeño repaso. Este pequeño repaso está escrito entre comillas. Después del repaso de Charlie, el discurso acabó siendo un discurso de más de 50 páginas. Es con diferencia la charla más larga de este libro y de nuevo es considerada su obra magna porque condensa y profundiza en muchas de las ideas que ya hemos hablado y menciona otras nuevas.
Este discurso incluye en total 25 causas de error de juicio humano. Muchas de estas causas ya las hemos cubierto con otras charlas o con el capítulo anterior en el que Charlie hablaba de su mapa mental para tomar decisiones, así que seleccioné las 6 que más me llamaron la atención, dejando fuera las que ya habíamos cubierto del todo por razones obvias. Antes de pasar a las 6 tendencias, quiero leerte el prefacio, parte del prefacio de este discurso en el que Charlie cuenta el porqué de sumergirse en la psicología. Dice, estos son palabras de Charlie. Dice: cuando empecé a ejercer la abogacía, sabía que somos por naturaleza animales sociales y que el comportamiento de quienes nos rodean influye en nosotros de forma profunda y automática. Pero esta estructura teórica general basada en la evolución era insuficiente para manejar correctamente el medio en el que me encontraba. Pronto me vi rodeado de mucha irracionalidad extrema que se manifestaba en patrones y subpatrones. Al estar así rodeado, vi que no iba a poder lidiar con la vida tan bien como deseaba a menos que pudiera adquirir una mejor estructura teórica donde colgar mis observaciones y experiencias. Poco a poco fui desarrollando mi propio sistema de psicología, más o menos al estilo de autoayuda de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es la referencia principal de Charlie. Con esa motivación, al llegar a la mediana edad, probablemente debería haber recurrido a los libros de texto de psicología. Sin embargo, como descubrí más adelante, puede que tuviera suerte al evitar durante tanto tiempo la psicología académica que se exponía entonces en la mayoría de manuales. A menudo estaban escritos como si los autores coleccionaran experimentos psicológicos como un niño colecciona mariposas, con pasión por tener más y más mariposas, pero sin apenas ganas de sintetizar lo que ya se tiene. Cuando por fin llegué a los textos de psicología, recordé la observación del gran economista Jacob Wiener. Jacob decía que muchos académicos son como el perro trufero, un animal tan entrenado y criado para un único propósito que no sirve para nada más. Descubrí que los textos de introducción a la psicología, por lo general, no trataban adecuadamente un tema fundamental. Las tendencias psicológicas suelen ser numerosas y estar inseparablemente entrelazadas. Sin embargo, los autores de los textos elementales solían evitar el complejo análisis de los efectos de estas tendencias interactuando entre ellas. De verdad, es increíble la lucidez de Charlie en un área que, según él, no ha estudiado demasiado. Solo estos párrafos que ni siquiera forman parte de su discurso creo que colocan a Charlie por encima de muchos psicólogos en cuanto a conocimiento sobre psicología. Carmen Luciano, una de las psicólogas más influyentes en España, estaría de acuerdo con esto que está diciendo Charlie. Carmen siempre repite que el mundo no está hecho de partes, nosotros somos los que creamos esas partes para entenderlo, pero de nuevo, esas partes son ficticias, en realidad el mundo es uno, la psicología es una cosa que incluye muchísimas relaciones y cuando estudiamos las cosas como partes se nos olvida que esas partes influyen y dependen de otras muchas. Volvemos a Charlie, dice: a continuación simplemente enumeraré las tendencias basadas en la psicología que aunque suelen ser útiles, muchas veces nos confunden. De nuevo, son 25, pero vamos a hablar de las 6 que más me llamaron la atención y que menos hemos cubierto. Vamos con la primera. Tendencia de superrespuestas a recompensas y castigos. Pongo esta tendencia en primer lugar porque casi todo el mundo cree reconocer perfectamente lo importante que son los incentivos para cambiar la cognición y el comportamiento, pero en realidad no suele ser así. Creo que estaba en el 5% superior de mi generación durante casi toda mi vida adulta en cuanto a la comprensión del poder de los incentivos y aún así siempre he subestimado ese poder. No pasa un año sin que me lleve alguna sorpresa que me hace valorar un poco más el superpoder de los incentivos. Uno de mis casos favoritos sobre este poder es el de Federal Express. Federal Express es FedEx, que es esta compañía de entrega de paquetes de Estados Unidos. Dice: la integridad del sistema de FedEx exige que todos los paquetes se muevan rápidamente entre aviones en un aeropuerto central cada noche. El sistema no sirve para los clientes si el turno de noche no cumple con su tarea rápido. FedEx sufrió muchísimo para conseguir que el turno de noche hiciera lo correcto. Probaron todo lo imaginable hasta que finalmente a alguien se le ocurrió la idea de que era absurdo pagar el turno de noche por horas cuando el objetivo de la empresa era la ejecución rápida y sin errores de una tarea concreta. Quizás, pensó esta persona, si pagaban a los empleados por turnos y dejaban que todos se fueran a casa cuando todos los aviones estuvieran cargados, el sistema funcionaría mejor. Y fíjense por dónde la solución funcionó. Esta es la idea que mencionamos antes de Benjamin Franklin, en la que decía: si quieres persuadir, si quieres convencer, apela al interés y no a la razón. Vuelta a Charlie, dice: nunca jamás pienses en otra cosa cuando deberías estar pensando en el poder de los incentivos. Quizás la regla más importante en la gestión es acierta con los incentivos. Pero hay un límite para ese énfasis deseable. Recuerda, para el hombre que solo tiene un martillo, cada problema parece un clavo. No todo depende de los incentivos. Una de las consecuencias más importantes del superpoder de los incentivos es lo que yo llamo el sesgo causado por los incentivos. Es lo siguiente: un hombre tiene una naturaleza educada que le convierte en un tipo bastante decente y sin embargo, impulsado por los incentivos, deriva hacia un comportamiento inmoral para conseguir lo que quiere.
En mi larga vida nunca he visto el informe de un consultor de gestión que no terminara con el mismo consejo. Este problema requiere más servicios de consultoría de gestión. Los antídotos generales aquí son: 1. Desconfía especialmente del consejo profesional cuando sea especialmente bueno para el que da el consejo. Y 2. Aprende y usa los elementos básicos del oficio de tu asesor cuando trates con él. Otra consecuencia general del sesgo causado por los incentivos es que el hombre tiende a trucar todos los sistemas humanos, mostrando a menudo un gran ingenio para servirse a sí mismo a expensa de los demás. Por lo tanto, las funciones contra el engaño constituyen una parte enorme y necesaria de casi cualquier diseño de sistema de recompensa. También hace falta una advertencia en el diseño. Teme y evita todo lo que puedas el recompensar a la gente por lo que se puede falsificar fácilmente. Los castigos, por supuesto, también influyen mucho en el comportamiento y la cognición, aunque no de forma tan flexible y maravillosa como las recompensas. Vamos directamente con la segunda tendencia. Dice: tendencia a evitar la duda. Tendemos a eliminar rápidamente la duda tomando decisiones aceleradas. Esto puede tener su origen evolutivo. Después de todo, lo que es seguramente más contraproducente para una presa es tardar mucho tiempo en decidir qué hacer. Es tan pronunciada esta tendencia en el hombre que se requiere que jueces y jurados se comporten de forma que la contrarresten. En estos casos se fuerza un retraso antes de la toma de decisiones. Esto es muy parecido a lo que hacía Charlie y lo que se hacía a sí mismo, reconociendo precisamente esta tendencia. Recuerda que Charlie tenía una lista, un checklist para antes de apretar el gatillo en las inversiones que hacía. Como reconocía esta tendencia en sí mismo, diseñó un plan que contrarrestara la tendencia tal y como hacían los jueces y jurados. Dice: ¿qué dispara la tendencia a evitar la duda? Bueno, un hombre que no se sienta amenazado, que no piensa nada en particular, no se ve impulsado a eliminar la duda apresurándose a tomar una decisión. Lo que suele disparar la tendencia es una combinación de desconcierto y estrés. De nuevo, saber reconocer esta tendencia es gran parte de la solución. Sentir la prisa y saber que es muy probable que nuestra mente esté jugando a eso en estos momentos es útil para no tomar decisiones anticipadas y para revisarnos continuamente. Esta capacidad de saber sentir la prisa y no actuar por ella me recordó a una carta que le escribió hace más de 200 años John Keats a su hermano. John era un poeta inglés muy famoso, pero cuando escribió esta carta de la que les voy a hablar ahora, era solo un principiante, solo había publicado su primer poemario, pero ya estaba rodeado de escritores que estaban teniendo éxito. Y como muchos de los emprendedores que hemos cubierto, John empezó a estudiar a las personas de su alrededor para entender qué les había llevado al éxito, y cuando descubrió algo que todos ellos compartían, le escribió la carta al hermano que les voy a leer ahora. Esta carta es increíble, piensa que fue escrita hace más de 200 años y está diciendo lo mismo que dice Charlie muchos años después. De nuevo, lo único nuevo es la historia que uno no conoce. Vamos con la carta de John. Dice: de pronto me di cuenta de una cualidad compartida entre las personas que han tenido éxito. Es la de ser capaz de estar en incertidumbres, misterios y dudas, sin ningún ansia irritada de buscar hechos y razón. Esto conecta con la siguiente tendencia. Dice: tendencia a evitar la inconsistencia. Tendemos a ahorrar espacio de programación siendo reacios al cambio, lo cual es una forma de evitar la inconsistencia. Dada esta situación, en muchos casos no es exagerado considerar los hábitos formados tempranos como el destino. Cuando Dickens escribió un cuento de Navidad, la frase que decía "arrastro las cadenas que forjé en la vida" se refiere a las cadenas del hábito que eran demasiado ligeras para sentirse antes de volverse demasiado fuertes para romperse. La vida que se vive con sabiduría tiene en ella muchos buenos hábitos mantenidos y muchos malos hábitos evitados. De nuevo, la sabiduría es prevención. Como señaló un gran economista del siglo XX, no era la dificultad intrínseca de las nuevas ideas lo que impedía su aceptación. Al contrario, las nuevas ideas no se aceptaban porque eran inconsistentes con las viejas ideas que ya estaban instaladas. Aferrarse a viejos errores ocurre incluso en las facultades de ciencias puras. Tenemos nada menos que la autoridad de Max Planck para esto. Justo antes lo mencionamos con el ejemplo del conocimiento del chofer. Dice: Planck es famoso no solo por su ciencia, sino también por decir que incluso en la física las ideas radicalmente nuevas rara vez son aceptadas por la vieja escuela. Planck decía que el progreso lo hace una nueva generación que llega con el cerebro menos bloqueado por sus conclusiones anteriores. Una consecuencia directa de la tendencia a evitar la inconsistencia es que una persona que hace grandes sacrificios en el proceso de asumir una nueva identidad intensificará su devoción a esa nueva identidad. Al fin y al cabo, sería un comportamiento muy inconsistente hacer un gran sacrificio por algo que no vale la pena o que no sirve para nada.
Por esto mismo, la civilización ha inventado muchas ceremonias de iniciación duras y solemnes, a menudo de carácter público, que intensifican los nuevos compromisos adquiridos. De la misma forma que un sectario defiende las ideas de su secta, alguien de la vieja escuela que ha invertido mucho tiempo en sus ideas tiende a defender su valor para evitar la inconsistencia. Cuarta tendencia, tendencia de influencia por mera asociación. Como el propio Skinner señaló, un nuevo hábito es producto de la asociación de un comportamiento con una recompensa. Por ejemplo, un hombre compra un producto y tiene una buena experiencia al usarlo, debido a esa recompensa volverá a comprar la misma marca la próxima vez que la necesite. El problema de este tipo de asociaciones es que también ocurren entre factores no necesariamente relacionados. Piensen en el caso de muchos hombres que han sido entrenados por su experiencia previa en creer que cuando se presentan varios artículos similares para la compra, el que tiene el precio más alto tendrá la máxima calidad. Sabiendo esto, el vendedor del producto subirá su precio significativamente, esperando que los compradores que buscan calidad caigan en la trampa de comprar por mera asociación de su producto con su alto precio. Si han escuchado el episodio de David Ogilvy, se acordarán de esto, les sonará esta idea. Fue justo lo que hicieron el seco que aprovecharon los de Banana Republic. Lo hablamos en su episodio, decía: el ser humano utiliza atajos para estimar el valor de algo y uno de esos atajos suele ser el precio. Los de Banana tenían un problema de exceso de stock de ropa y en vez de poner ese stock en rebaja, hicieron lo contrario a lo que todo el mundo haría, subieron el precio y consiguieron vender las prendas de ropa. Volvemos a Charlie, dice: con los artículos de lujo el proceso funciona con un impulso especial, porque los compradores que pagan precios altos a menudo ganan estatus extra al demostrar así tanto su gusto como su capacidad económica. Incluso una asociación que parece trivial, si se planea con cuidado, puede tener efectos extremos y peculiares en los compradores de productos. Los anunciantes conocen el poder de la mera asociación. Los anuncios de Coca-Cola pintan la vida más feliz de lo que es en realidad. Sin embargo, los errores de cálculo más dañinos por mera asociación no suelen venir de los anunciantes. Algunos de los errores de cálculo más importantes vienen de lo que se asocia accidentalmente con el éxito pasado de uno mismo, con lo que a uno le gusta y ama, o con lo que le disgusta y odia. Para no dejarte engañar por la mera asociación de algún hecho con un éxito pasado, piensa en Napoleón y Hitler cuando invadieron Rusia después de haber usado sus ejércitos con mucho éxito en otros lugares. Tanto Napoleón como Hitler fueron derrotados en Rusia y lo peor es que fue por las mismas razones. Napoleón lo sufrió primero cuando entró en Rusia, cayó en la trampa de los rusos, que quemaron sus propios recursos para matar de hambre y después de frío cuando llegó el invierno a los franceses. Y más de 100 años después, Hitler, después de tener muchísimo éxito con su ejército, cayó en la misma trampa. Dice: hay un montón de ejemplos como Napoleón y Hitler. Por ejemplo, un hombre que apuesta tontamente en un casino y sin embargo gana. Esta correlación improbable hace que vuelva al casino una y otra vez. Los antídotos adecuados para no ser el blanco de tales engaños por el éxito pasado son: 1. Examinar cuidadosamente cada éxito pasado, buscando factores accidentales y no causales asociados a dicho éxito. Y 2. Buscar aspectos peligrosos de la nueva empresa que no estuvieran presentes cuando ocurrió el éxito pasado. El odio y la aversión también causan errores de cálculo disparados por la mera asociación. En los negocios veo comúnmente a gente que subestima tanto la competencia como la moral de los competidores que no le gustan. Esto te sonará si has escuchado el último episodio de Steve Jobs en Next o el de BlackBerry también. Dice: esta es una práctica peligrosa, normalmente disfrazada porque ocurre de forma subconsciente. Y esto que te voy a decir ahora lo hemos cubierto en otros episodios, pero te lo repito porque es muy importante y porque forma parte del entrenamiento. Dice: otro efecto negativo común de la mera asociación de una persona con un resultado odiado se muestra en el síndrome del mensajero persa. Los antiguos persas llegaban a matar a algunos mensajeros cuya única culpa era traer a casa malas noticias verdaderas, por ejemplo, como el de una batalla perdida. En realidad, era más seguro para el mensajero huir y esconderse en lugar de hacer su trabajo. El síndrome del mensajero sigue vivito y coleando en la vida moderna. En muchas profesiones es peligroso ser el portador de noticias incómodas. Vamos con la quinta y penúltima tendencia de este episodio. Tendencia a la excesiva autoestima. El hombre promedio se considera a sí mismo por encima del hombre promedio. Todos observamos comúnmente la excesiva autoestima del hombre. La mayoría de las veces se evalúa a sí mismo al alza, como el 90% de los conductores suecos que se consideran por encima de la media. El exceso de autoestima del hombre suele hacer que prefiera fuertemente a las personas que se parecen a él. Algunas de las peores consecuencias en la vida moderna ocurren cuando grupos disfuncionales de personas cerradas, dominadas por la tendencia a la excesiva autoestima, seleccionan como nuevos miembros de sus organizaciones a personas que son muy parecidas a ellas.
El antídoto para esto es obligarse a ser más objetivo cuando se piensa en uno mismo, en la familia, en los amigos, en las posesiones y en el valor de la actividad pasada y futura. Esto no es fácil de hacer y no funcionará a la perfección, pero funcionará mucho mejor que simplemente dejar que la naturaleza psicológica siga su curso normal. Resiste el deseo de la falsa precisión y de las falsas certezas. Por encima de todo, nunca te engañes a ti mismo y recuerda que eres la persona más fácil de engañar. Vamos con la última. Esta es la última tendencia del episodio. Con esto cerramos. Dice, tendencia a reaccionar erróneamente al contraste. Dado que el sistema nervioso del hombre no puede medir de forma natural en unidades científicas absolutas, debe confiar en algo más simple, el contraste. Dicho de otra forma, nuestro sistema no puede registrar unidades como 1 o 0, pero sí que puede percibir el contraste entre 1 y 0. El problema es que nuestra capacidad de discriminación de contraste no es demasiado específica, y tal y como funciona la percepción, funciona la cognición. Y esto que viene ahora es muy parecido a la teoría de los 1000 cortes que hemos hablado varias veces en este podcast. Dice, cuando los pasos hacia el desastre son pequeños y constantes, nuestra baja capacidad de discriminación dejará que lleguemos demasiado lejos como para poder evitar el desastre una vez nos demos cuenta. Y este ejemplo que viene ahora es el perfecto y con esto cerramos el episodio de hoy. Dice, una rana lanzada a agua muy caliente saltará inmediatamente fuera del caldero. Sin embargo, esa misma rana acabaría muriendo si se le pusiera en agua a temperatura ambiente y se fuera calentando ese agua a un ritmo muy lento. Y aquí lo voy a dejar, como siempre puedes conseguir una copia digital de este libro a través del link de las notas de este episodio. Si has llegado hasta aquí, asegúrate de que sigues a este podcast, es la única forma que tienes de enterarte de próximos episodios. Y si este contenido te está siendo útil y crees que le podría ser útil a más personas, compártelo con amigos o familiares. Tu recomendación es el mayor regalo que le puedes hacer a este podcast. Estaría muy agradecido si lo compartieras. Como diría Charlie, dicho esto, no tengo nada más que añadir. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.